Buenos días, mi nombre es Brian Rojas, estudiante del Instituto Universitario Santiago Mariño, y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es el galvanómetro y su función. Muy bien, para empezar primero hablaremos un poco qué es el galvanómetro y cuál es su función. El galvanómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito. Se basa en el principio en que la corriente eléctrica crea un campo magnético que actúa sobre una aguja o bobina móvil, produciendo una desviación proporcional a la intensidad de la corriente. Los galvanómetros se usan comúnmente en la industria para medir la corriente eléctrica en motores y otros dispositivos eléctricos. Y también se utiliza a menudo en la investigación científica y en la enseñanza de la electrónica y la física. ¿Cuál es su función? La función de un galvanómetro es medir la corriente eléctrica en un circuito. El galvanómetro detecta y mide la cantidad de corriente que fluye a través de él y muestra esta medición en una escala graduada. También se puede utilizar como un indicador de polaridad, ya que indica la dirección en la que fluye la corriente eléctrica. Los galvanómetros pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de corrientes eléctricas en experimentos científicos, la monitorización de sistemas eléctricos en la industria. Muy bien, partes de un galvanómetro. ¿Cuáles son sus partes? Bueno, aquí en esta imagen, como podemos apreciar, tenemos las partes de cómo se divide un galvanómetro. Tenemos lo que es el núcleo de hierro dulce, que es una pieza de metal ferromagnético que se encuentra al interior del instrumento. Este núcleo está diseñado para restringir el flujo de corriente eléctrica que circula por el galvanómetro. Tenemos también lo que es la aguja, que tenemos por acá, que indica el valor de la corriente sobre una escala. Tenemos lo que es la escala, obviamente, que contiene los valores sobre los cuales la aguja indica la medida de la corriente. Tenemos lo que es el resorte espiral, hace la unión entre la aguja y la bobina, permite que el movimiento de la bobina se conecte con la aguja. También tenemos lo que es la bobina rectangular, que son los hilos conductores por donde circula la corriente a medir. Y por último tenemos lo que son los imanes permanentes, que generan un campo magnético que hace mover la bobina de forma proporcional a la corriente. Muy bien, vamos un poco a lo que es historia. ¿Quién inventó el galvanómetro? Bueno, el galvanómetro fue inventado por el físico danés Hans Christian Ørsted. En 1820, Ørsted descubrió que una corriente eléctrica que fluía a través de un conductor como un cable generaba un campo magnético que podría ser detectado con una aguja magnética. Así creó el primer galvanómetro. Funcionaba mediante algunas agujas, como podemos apreciar un poco acá, magnéticas montadas sobre un pivote que se coloca cerca de un conductor por el que fluía la corriente eléctrica. La corriente eléctrica generaba un campo magnético que afectaba a la aguja moviéndola en proporción a la intensidad de la corriente. Esto permitía medir la corriente eléctrica del circuito, convirtiendo el galvanómetro en un instrumento esencial para la medición y control de las corrientes eléctricas. Este diseño se ha utilizado como base para otros muchos dispositivos eléctricos, como el amperímetro o como el multímetro. Ya muchos años después, ya a mediados del siglo XIX, tuvo otro papel importante lo que fue Marie Ampère, la cual también fue un físico y matemático francés del siglo XIX. Hizo importantes contribuciones al desarrollo del galvanómetro y su uso en particular. Ampère observó que la aguja magnética en el galvanómetro producía un campo eléctrico propio en su entorno, y este campo actuaba sobre el conductor por la cual fluía la corriente eléctrica. Esta interacción entre la aguja y el conductor permitía que Ampère desarrollara métodos para determinar la dirección del campo magnético producido por la corriente eléctrica y establecer las bases de la ley de Ampère, que describe el comportamiento de los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas. La contribución grande que tuvo Ampère a la teoría electromagnética y su experimentación con el galvanómetro lo convierte como una figura demasiado importante en la historia de la física eléctrica.
Tipos de galvanómetro. El galvanómetro. Tipos de galvanómetro. El galvanómetro se divide en dos tipos, la cual tenemos el galvanómetro de cuadro móvil y el galvanómetro de imán móvil. El galvanómetro de cuadro móvil es el más común en este tipo de instrumento. La aguja está conectada a una bobina mediante un resorte o muelle y un imán fijo es el que genera el campo magnético que hace mover la bobina. Cuando la corriente eléctrica circula, mueve la aguja de manera proporcional a la intensidad de la corriente. Y por último tenemos el galvanómetro de imán móvil, la cual en este tipo la parte móvil es el imán, no la bobina. Y cuando circula la corriente eléctrica por la última se genera una fuerza magnética para mover el imán. En consecuencia la aguja está asociada al imán que también se mueve a función a la intensidad de la corriente. Muy bien, con el tiempo el galvanómetro se ha mejorado significativamente. Actualmente existen varios tipos de galvanómetros que se utilizan para medir diferentes tipos de corriente eléctrica. Algunos de los avances más importantes en la tecnología del galvanómetro incluyen la introducción de los imanes permanentes, las creaciones de los galvanómetros digitales y la miniaturización de los dispositivos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son, ahora, ya con la actualidad, ya pasados los años, tenemos lo que son los galvanómetros digitales, la cual son dispositivos que utilizan la tecnología digital para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Estos dispositivos son mucho más precisos y fiables que los galvanómetros analógicos y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo la medición de corriente eléctrica en los circuitos de automóviles y las baterías. Bueno, los galvanómetros se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la medición de la corriente eléctrica en los circuitos domésticos, la medición de las baterías de los carros y los equipos electrónicos, la medición de las corrientes eléctricas en los sistemas de energía renovable. También tenemos la medición de las corrientes eléctricas en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Y muy bueno, porque son importantes los galvanómetros. Como ya le dije, los galvanómetros son instrumentos muy importantes para la medición de la corriente eléctrica. No solo nos permiten medir la corriente eléctrica en los circuitos y equipos electrónicos, sino que también nos permite detectar problemas en dichos circuitos y equipos. Sin los galvanómetros sería mucho más difícil y peligroso trabajar con la electricidad. Muchísimas gracias.